Buenas noches a todos los que nos acompañan semana a semana en nuestro ciclo de conferencias. En este contexto difícil que como peruanos nos está tocando afrontar, queremos continuar con las actividades conmemorativas del Bicentenario de la Independencia del Perú. Continuaremos con las independencias del norte, historias e identidades compartidas, con el propósito de conocer y difundir las historias de cada uno de los pueblos y provincias durante el proceso de la independencia, para que la historia se convierta en un elemento que ayude en la construcción de identidades, al ser un reflejo de todo aquello que nos une y nos hace participar de una identidad compartida. Justamente, el próximo 9 de octubre del presente año, Guayaquil conmemora su independencia y Trujillo, lo mismo, el próximo 29 de diciembre del presente año. Ambas historias son parte de un mismo proceso. Es por ello que el día de hoy presentamos la conferencia titulada La Revolución de Guayaquil en el Proceso de Independencia Hispanoamericana, a cargo del doctor Benjamín Rosales Valenzuela. El doctor Benjamín nació en Guayaquil y estudió en el Colegio Cristóbal Colón hasta finalizar el bachillerato en enero de 1968. Se graduó como ingeniero industrial en la Universidad de Braille de Illinois en 1972. Ha realizado diversos estudios y obtenido títulos como doctor en diplomacia en la Universidad de Guayaquil en 1996 y es máster en Historia en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en el 2013. Durante su carrera empresarial ha sido funcionario y gestor de empresas comerciales, industriales y agroacuícolas. Ha ejercido funciones públicas en 2 ocasiones y participado como miembro de ONGs que trabajan para el desarrollo político, cultural y social de Ecuador. Es miembro de academias y ha escrito libros y ensayos históricos y editoriales en diversos medios del país. Es también miembro de número de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Antes de comenzar, queremos reiterar que las consultas, las preguntas van a ser formuladas en el Facebook de la transmisión y serán respondidas al finalizar la charla. Buenas noches, doctor Benjamín. Buenas noches, Victoria. Buenas noches también a todos los amigos peruanos que nos escuchan. Creo que Juan Castañeda, Susana Aldana. Es para mí un honor ser parte de esta serie de conferencias que está haciendo la organización del Bicentenario de la Independencia del Perú de la ciudad de Trujillo para celebrar este año esta independencia, el Bicentenario, los 200 años de nuestras independencias. En efecto, el proceso de independencia hispanoamericano al que yo me refiero en el título de mi conferencia de la Revolución de Guayaquil y este proceso es un proceso largo porque comienza, digamos que en 1808 con la confabulación de los mantuanos en Caracas, que luego se hace independencia, y con la independencia de Quito en 1810, la independencia, la revolución en Chuquisaca. Es decir, comienza desde tan tempranamente como eso en Sudamérica y en México el Grito de Dolores, también en el año 10. Y este proceso continúa y tiene como 2 etapas en la mayor parte del continente. En la primera etapa, que fracasa casi con la declaración de la Constitución de Cádiz, y luego que revive el proceso tanto en México como en América del Sur. En el único lugar donde continúa es la independencia de Buenos Aires, que nunca, digamos, vuelve a ser retomada la ciudad de Buenos Aires por las fuerzas realistas. Sin embargo, el segundo periodo, digamos, de la independencia, donde se fortalece el proceso, es con el cruce de los Andes por el ejército del general San Martín para recuperar a Chile, que había vuelto a caer en manos realistas con la fuerza del virreinato del Perú. Lo mismo en Colombia, en Angostura primero se hace fuerte Bolívar y atraviesa los Andes, sube los Andes, y en Boyacá derrota a los españoles. Y comienza este segundo periodo de independencia que no acaba, sino luego de los procesos de Guayaquil, de Trujillo, batallas de Pichincha, de Junín, Ayacucho, hasta finalmente la capitulación del Callao en 1826. Un buen proceso. En México el proceso
decae pero acaba finalmente en el 21 con Iturbide, con el ejército tripartito que entra y toma la Ciudad de México. Es un proceso complejo de independencia hispanoamericana. Entonces hay que entender que la independencia de Guayaquil y la independencia de Trujillo se dan en el marco de este proceso. Nosotros tenemos aquí nuestra independencia el 9 de octubre de 1820 y tenemos uno de los participantes de la independencia, el general, luego general José de Villamil, que es una figura interesante que escribe las reseñas del proceso de independencia de Guayaquil. Y aquí es como podemos ver que la importancia que tuvo lo que sucedía en el norte con Bolívar y lo que sucedía en el sur con San Martín, cuya fuerza expedicionaria estaba ya navegando hacia el Perú, para que en Guayaquil se tome la decisión de hacer la revolución y declarar la independencia de la ciudad. Este proceso del cual el propio Villamil es uno de los partícipes más importantes. Es interesante, Villamil era un hombre nacido en Luisiana, en Nueva Orleans, cuando Nueva Orleans era parte administrada por el reino español. Su padre era un funcionario, un alto funcionario español, y su madre una francesa. Él sale de Nueva Orleans y se va a Cádiz alrededor del año 1809, y en un momento dado regresa a América, pero no a Nueva Orleans, sino a lo que seguía siendo español, a Maracaibo, donde vivía un hermano. Tiene que ver con la confabulaciones en el proceso venezolano, y por lo cual es expulsado y tiene que salir y llega de alguna manera a Guayaquil. Y es uno de los más importantes próceres de Guayaquil en el proceso de independencia, junto con otro guayaquileño importante, José de Antepara, que fue secretario de Miranda y también llegó al proceso venezolano y viene a Guayaquil seguramente en el año 12-13 y forman este equipo de gente con un grupo de guayaquileños a que los mueven por la independencia, y entonces aprovechan una oportunidad. Unos días antes del 9 de octubre estaban en Guayaquil de paso expulsados del batallón Numancia 3 oficiales venezolanos, Pérez Cordero, Urdaneta y Letamendi. Entonces, Antepara y Villamil organizaron lo que llamaron después la fragua del volcán, una serie de reuniones para impulsarlos, motivarlos a ir adelante con el proceso independentista. Es interesante el relato que hace Villamil, que escribe y publica en Lima en 1863 su reseña, en donde él dice que en estas reuniones que tenían, Febres Cordero, que era uno de los oficiales venezolanos, decía, pero es el momento ya, que vamos a esperar, que ya triunfe Bolívar en el norte y que coja por el norte la Real Audiencia, o que San Martín tenga que triunfar, si nosotros tenemos que hacer ya nuestra independencia justamente para impulsar el proceso que ellos están llevando, para poder enfrentar a Quito desde el sur, donde estaban fuerzas realistas importantes, y apoyar al movimiento de Bolívar en el norte. Y esto hace que tomen la decisión y declaren la independencia, en una independencia en que no solamente participan estos venezolanos, sino hay peruanos importantes que participaron. Porque el batallón de granaderos, que era el batallón, tenía 600 hombres, de 1.500 hombres que había en el ejército realista, un número alto para considerar que una ciudad que no tenía sino alrededor de unos 20.000 habitantes, pero Guayaquil era clave estratégicamente, y el virrey Pezuela había mandado a fortalecer la plaza, ya que Guayaquil desde 1802 militarmente dependía de Lima. Decía yo que el proceso intervienen peruanos porque Gregorio Escobedo es el segundo del batallón, se pasó al grupo revolucionario desde un comienzo. Y en la fragua del volcán, en la casa de Villamil, donde se reunían, él se compromete junto con Hilario, el cacique Álvarez, Hilario Álvarez, que nosotros lo conocemos como cacique Álvarez, porque él era un teniente de origen probablemente indígena y era el cacique de un grupo de cusqueños que eran los que formaban el batallón de granaderos. Se comprometen a convencerlos y a convencer a los granaderos para que vayan con la revolución. Entonces
de la independencia o la revolución se da la madrugada del 9 de octubre. En la reseña de Villamil, él habla de que hubo un coronel, un oficial importante español, Magallar, que murió en el batallón de artillería, donde lo cogieron, digamos, desprevenido, pero trató de defenderse y murió. Y se pensaba que la independencia de Guayaquil había sido básicamente con un solo muerto. Pero cada vez que se investiga y se ve otros documentos, se ha encontrado recientemente un documento en los archivos militares de España, en donde es un oficial español, Martínez de Campos, que está en Guayaquil cuando se da la revolución. Y él dice que él estuvo defendiendo la casa del coronel del Barrio, donde se dio un enfrentamiento y que hubieron entre muertos y heridos siquiera 5 personas. Este oficial, eso nos deja ver un poco la característica de esta guerra de independencia, que también tenía mucho de como una especie de guerra civil, porque este oficial pasó a ser parte de las fuerzas independentistas de Guayaquil y luego después de otra batalla volvió a regresar al ejército realista y después de la batalla de Pichincha se regresa a España. Entonces, dentro de un marco de un juicio en el año 28 se dan estas declaraciones que nos dejan ver otros puntos más que no conocíamos del proceso de la revolución del 9 de octubre. Inmediatamente después de realizado el triunfo militar a los cuarteles, el asalto a los cuarteles y la declaración de independencia de Guayaquil, la Junta de Gobierno envía a Villamil en una goleta a avisarle a San Martín, que supuestamente estaba al sur de Lima. Ya no lo encuentran al sur de Lima y se encuentran con la flota, con el comandante Cochrane, que cercaba el Callao, que tenía el Callao rodeado, y él los conduce después de poderse, digamos, identificar que eran de Guayaquil y que habían declarado la independencia y que no los bombardee la flota chilena, la flota chilena que manejaba Cochrane, y que más vale lo lleven donde San Martín, se reúne con San Martín. San Martín no puede enviar mucha fuerza de ayuda, pero manda 2 oficiales, el Guido y Luzuriaga, y algunos fusiles para apoyar a Guayaquil, pero más no podía hacer, todavía no estaba declarada la independencia del Perú. Enseguida aquí en el primer momento de la independencia se lo nombra a Escobedo, Gregorio Escobedo, el oficial arequipeño que estaba el segundo a cargo del batallón de granaderos, que es el cuerpo más importante militar de la ciudad. Se lo nombra a él jefe militar y Olmedo va como jefe político. Pero un mes después ya se proclama el reglamento provisorio de Guayaquil, es decir, la constitución que rigió a Guayaquil los 2 años que estuvo de independiente, y se nombra una junta de gobierno ya presidida por Olmedo. Y uno de los problemas era que Escobedo había actuado un poco dictatorialmente y de alguna manera contra algunos españoles que vivían en la ciudad y que tenían negocios en la ciudad y parientes en la ciudad. Algo parecido a lo que pasó con Monteagudo en Lima unos años después. Es decir, hubo una reacción contra Escobedo y Escobedo sale del gobierno y queda el gobierno presidido por Olmedo. Y ese gobierno enseguida proclama que el objetivo de la independencia de Guayaquil es impulsar la independencia del resto de la audiencia de Quito, de las otras provincias. De tal manera que inclusive Cuenca declara su independencia el 3 de noviembre del mismo año. Cuenca también celebra este año su bicentenario de la independencia, junto con Trujillo y con Guayaquil. Se declara la independencia en Cuenca el 3 de noviembre. Las fuerzas guayaquileñas se sienten envalentonadas y suben a la sierra. Hay una primera batalla en Camino Real y de ahí viene una batalla donde pierden las fuerzas que mandó Aymerich desde Quito, y en ese primer huachi se destroza el ejército guayaquileño, y poco después inclusive hay otra batalla en Verdeloma en el mes de diciembre,
en donde se echa a perder la independencia de Cuenca, porque el propio el coronel González ataca Cuenca y pierde Cuenca su independencia nuevamente. Esto puso a Guayaquil en una situación difícil, una situación de riesgo de que las fuerzas militares de la sierra, que eran muy superiores, bajen y subyuguen al ejército independentista de Guayaquil, que estaba todavía muy débil, y solamente tenía las fuerzas que estaban en los cuarteles acá y voluntarios que se habían unido de todo, de Cuenca, de Quito y de Manabí y de Guayaquil para este ejército que tuvo esta gran derrota. Por eso yo creo que esa independencia que se da en Trujillo, en la intendencia de Trujillo, que lindaba al sur con Guayaquil, debió haber sido una buena noticia cuando se supo en Guayaquil a finales de diciembre o comienzos de enero, luego de la declaratoria, la proclamación de independencia del Perú en Trujillo en diciembre de ese año. Yo creo que eso tiene que haber sido una buena noticia. Y tuvimos un invierno muy fuerte, la estación invernal, la estación de lluvia que en Guayaquil comienza en enero, diciembre hasta mayo, fue muy buena. Allí dicen que eso también nos ayudó para que nuestro ejército muy débil se vaya robusteciendo con la llegada del general Mírez primero y luego del general Sucre y con tropas enviadas por Bolívar que permitieron que se fortalezca el ejército guayaquileño y que continúe esta lucha por la independencia de la Real Audiencia de Quito desde Guayaquil, que era de donde esta lucha se llevó a cabo. Ese año se dio un enfrentamiento en Yaguachi, independentistas, y entonces sube el general Sucre a la sierra y se enfrenta nuevamente en Huachi con las tropas realistas, que tenían una caballería superior a la caballería que tenía el ejército patriota que salía de Guayaquil, que ya estaba conformado también entonces por colombianos y venezolanos que habían venido enviados por Bolívar. Fracasó ese segundo Huachi y vuelve a haber como un espacio, digamos, como una tregua inclusive que se da en los últimos meses del año 21. Pero es gracias a las relaciones de Sucre con San Martín, de Guayaquil, de Olmedo con San Martín y con las fuerzas peruanas, que se logra que el ejército patriota que liberó a la Real Audiencia de Quito sea apoyado con alrededor de 1.500 hombres con que vino el general Santa Cruz y sobre todo con escuadrones de caballería argentino y peruanos que fortalecieron la caballería que estaba en el ejército que estaba en Guayaquil liberando Quito. Estos ejércitos se unen en el sur del Ecuador a comienzos del año 22. Cuenca es liberada prácticamente abandonada al norte a defender más hacia el norte la posición realista de Quito. Y este ejército se encuentra en Tapi, cerca de Riobamba. Y ahí se enfrentan en una guerra, una batalla de caballerías. Y esas caballerías, la Argentina liderada por Lavalle y el escuadrón peruano con los otros escuadrones colombianos con un general Cestari, triunfan sobre la caballería realista y abren el espacio, el momento para poder hacer la batalla del Pichincha el 24 de mayo de ese año, donde se libera el territorio de la Real Audiencia de Quito. Yo creo que luego de la batalla del Pichincha, como hablamos anteriormente, sigue el proceso. Nosotros tuvimos una situación incómoda en Guayaquil, o difícil, en el sentido de que Guayaquil se había declarado independiente y tenía acuerdo que aquí tendría que haber un plebiscito para que el pueblo decida si Guayaquil pasaba a ser colombiano como quería Bolívar y como la Real Audiencia de Quito, al menos Quito y Cuenca ya se habían manifestado ser parte de Colombia, pero aquí había un grupo de personas que preferían ser peruanos y otro que eran independentistas, que decía que Guayaquil junto con la Real Audiencia de Quito tenían que formar un país independiente de Colombia y de Perú. Y es lo que finalmente sucedió en 1830.
pero en 1822 vino Bolívar, luego del triunfo de Pichincha, y un poco mano militari se impone en Guayaquil, y Guayaquil se adhiere a Colombia, y esto hace que Olmedo, que era uno de los, el líder político más importante de la ciudad, junto con Roca y el otro miembro de la Junta de Gobierno, se exilien y vayan al Perú. Interesante, ustedes conocen, aquí en Guayaquil, justamente en esos días, o justamente después, llega el general San Martín a la reunión con Bolívar. Y se da en Guayaquil esa famosa entrevista entre los dos libertadores. Una entrevista de la que se ha hablado mucho y que yo creo que no hay muchos secretos en lo que queda de todo lo que cada uno de ellos ha comentado. Pero en todo caso, cuando llega San Martín, ya aquí había el general Bolívar hecho la incorporación de Guayaquil a Colombia, a este país nuevo que lo formaban Venezuela, Nueva Granada y Quito, que luego pasó a ser llamado Ecuador. El arreglo es que ya se había delineado en Angostura y en los congresos posteriores, y Bolívar lo consideraba como que eso no había cómo discutirlo. Luego pasa Olmedo y, como digo, y otros se van al Perú, y en la reunión de San Martín con Bolívar ya eso no había que decidir. Lo que venía San Martín era pedir ayuda militar importante, porque el ejército realista que estaba en la sierra peruana era muy grande y no había suficiente ejército entre las tropas que habían argentinas, chilenas y peruanas para poder enfrentar al ejército realista. Necesitaba más ejército San Martín. Y Bolívar le ofrece, primero, claro, la devolución de los peruanos que habían venido y darle una cantidad similar, 1.500, 2.000 personas, y San Martín no consideró, yo creo que eso era suficiente. Pero adicionalmente a eso, cuando San Martín regresa a Lima, unos días después de esa conferencia en donde no logró, digamos, su objetivo, regresa a Lima y en Lima se encuentra con que la situación política estaba un poco complicada porque Bernardo Monteagudo la había hecho complicada y había habido hasta un golpe contra él. No pasan 60 días que San Martín se va del Perú, renuncia y se va del Perú a esperar como lo hizo en Mendoza hasta que Bolívar asumiera el proceso de independencia que había quedado incompleto, que no estaba terminado. Es interesante que Olmedo, este guayaquileño que también fue español antes y que también fue peruano porque fue diputado del Perú, fue diputado a las Cortes de Cádiz cuando era España y luego fue el jefe de Estado de Guayaquil y luego diputado y asambleísta ecuatoriano, es decir, este hombre, estando en el Perú, lo nombran a él con otro asambleísta peruano a que venga a donde Bolívar a pedirle que vaya al Perú a asumir la independencia, a asumir el puesto de dictador, que fue lo que lo nombraron a Bolívar. Y entonces no vamos a hablar de eso porque ustedes conocen más que yo, pero viene la parte final con las batallas de Junín y Ayacucho, que son las que permiten lograr finalmente la independencia de toda la región. Pero en este relato que venimos haciendo, se ve esta relación que hay entre Guayaquil y La Libertad y Trujillo y el norte del Perú. Yo me acuerdo que cuando el Trujillo, que se da a fines de diciembre, enseguida después ocurre la de Lambayeque y la de Piura. Entonces prácticamente estaba respaldado el uno con el otro, como en efecto ocurrió. Los ejércitos peruanos vinieron de Piura hacia Loja para la batalla del Pichincha y la independencia de Trujillo tiene que haber servido para robustecer la posición estratégica de Guayaquil y enfrentar esa lucha que hacía contra el ejército realista en Pichincha. Yo creo que quiero resaltar el hecho de que las dos ciudades, y no solo las dos ciudades, todos estamos en un proceso de celebración del Bicentenario. Yo he dicho en alguna ocasión en Guayaquil
que no deberíamos de celebrar solamente el 9 de octubre, sino el 9 de octubre y todo lo que se da de ahí hasta el 24 de mayo, todo ese proceso que se dio. Igualmente sucede en el Perú, el proceso que se inicia en el Perú, en Trujillo, no acaba sino en Junín, Ayacucho y finalmente con la liberación del Callao. Es una circunstancia especial que estamos viviendo, que estamos celebrando en este año, que iban a haber muchos eventos en Guayaquil, habían unos monumentos que se iban a hacer, habían una réplica de la casa en donde se dio la fragua del volcán, esas reuniones que se dieron durante unos 5 días antes del 9 de octubre para organizar la independencia de Guayaquil, para lograr convencer a los que faltaban de convencer del ejército español para que se cambien a la causa patriótica, de una réplica de esa casa. Y habían otros eventos más. Y casi todos esos eventos han sido suspendidos. Primero por presupuesto, porque el presupuesto con que se lo iba a hacer se ha tenido que dedicar a la lucha contra el COVID, que atacó a Guayaquil de una manera muy fuerte en los últimos días de marzo y los primeros 20 días de abril. A Guayaquil y la región, digamos, ¿no? Y ahora está afectando al resto de Ecuador, donde están creciendo los casos, como sé que también está afectando al Perú. Entonces yo creo que es una oportunidad que aprovechemos de, si esta celebración no la hacemos con fanfarria, la podemos hacer a través de programas como el que tienen ustedes con estas conferencias, con esta relación que podemos crear entre la Intendencia y la provincia de Guayaquil, los que eran todos esos territorios, y hablar de estos temas de independencia, inclusive investigar todavía algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasó en Trujillo cuando se supo la noticia de la independencia de Guayaquil? Se habrá sabido a comienzos de noviembre, a fines de octubre, cuando fue Villamil a verlo a San Martín, se tiene que haber sabido. ¿Cuánto ayudó esa noticia para que Torre se convenza y que San Martín sea exitoso en ese proceso y que se declare la independencia de Trujillo? O sea, ¿qué relación hubo entre una y otra independencia? Yo estoy seguro que siendo como yo considero que es un proceso independentista, que hay una relación muy, muy intensa y nos falta mucho por hacer, por ver en archivos de Trujillo, en archivos de Lima, qué opinión hubo de un evento o de otro evento, o qué información llegó a los diferentes lados sobre lo que ocurría en el resto de este gran territorio que tenía España en América y que ahora lo conformamos muchas repúblicas hispanoamericanas. No sé si hacemos un paro aquí para no hablar yo y escucho algunas preguntas de ustedes, Juan, Victoria o alguna otra persona que quiera hacer alguna pregunta sobre este proceso. Sí, Sí. sí, doctor vale, Benjamín Rosales. Agradecemos su intervención, su excelente intervención, y doy pase al profesor Juan Castañeda Murga, ¿no? Para que quiere realizar unos comentarios al respecto. Sí, bueno, más que preguntas, comentarios. Felicitarlo en primer lugar por la exposición muy ilustrativa que nos ha hecho, ¿no? Iba a lo último que comentaba, ¿no? O sea, el impacto de la independencia de Guayaquil tiene que haberse sentido. Los ecos han tenido que haber llegado aquí a la ciudad. Lo que pasa es que no se ha estudiado, falta más documentación que ver, ¿no? Ya en la mañana yo le hablaba de esta documentación que hay en el archivo arzobispal de la serie Curatos, donde el notario tuvo el tino de adjuntar su correspondencia personal en cada expediente de parroquia, ¿no? Entonces, esa podría ser una fuente como para conocer, digamos, que calibrar el miedo de repente, ¿no? ¿no? Como conozco lo de Cajabamba, por ejemplo, en esa sección que revisé, y comentan lo que está sucediendo en Chile, ¿no? Entonces, se nota claramente el temor, ¿no? Y claro, tiene que haber habido un impacto porque las relaciones con Guayaquil son estrechas, ¿no? He estado a raíz de la conversación de la mañana, don Benjamín, estuve revisando mi fichero, las cosas que yo he tomado notas, pues hay una relación, oiga, que viene desde el siglo XVI, ¿no? Todas las maderas, el mangle, por ejemplo, madera balsa, mangle, ¿no? La caña de Guayaquil, pues es porque se trae desde esa zona.
¿no? Eh, Además de esclavos también, ¿no? Había tráfico de esclavos, por no hablar del tráfico artístico, ¿no? Que venía desde Quito, porque tenemos acá mucha imagen de Quito, ¿no? Y también justo hablamos, encuentro entre las notas, en un trabajo que estoy realizando con el profesor Fran Díaz Pretel, ¿no? Las notas, por ejemplo, en Concha y Masuvillaga, este notario, de tráfico de cacao hacia Trujillo, ¿no? En la década de 1810 está llegando cacao de Guayaquil, ¿no? Y por no hablar de parentesco, ¿no? Miren, curiosamente, dos notarios trujillanos son de Guayaquil, Manuel Núñez del Arco y el otro es Miguel Conchi Manzundiaga, ¿no? Por Manzundiaga, sí, es guayaquileño ese apellido, ¿no? Porque Concha era el padre, creo que era peruano, ¿no? Entonces, habiendo esta relación estrecha, digamos, ¿no? con Guayaquil, tiene que haber habido ecos de la revolución, de la revolución. De repente hay que investigar más. Falta investigar acá, falta investigar más. Sí, yo quisiera hacerle un comentario sobre esa relación, en el sentido de que yo estoy trabajando esta tesis, digamos, sobre la balsa Huancavilca. Y esta que navegaban las costas del Ecuador y del norte del Perú, sí, claro. inclusive navegaban hasta Mesoamérica y toda esa relación. Bueno, la relación es intensa ya con los moches, con la época de los moches y los pueblos de acá de la costa del Ecuador y en esa balsa, esa cantidad de espóndilos que hay en los diferentes periodos de Chimú y Sicán. En el periodo Claro. Sicán, esa leyenda que hay de Nainlap, que llega con balsas, en balsas a la región de Lambayeque. Y ahí ya había el uso de la caña de Guayaquil y de la balsa que viene de acá, no hay en el Perú, hay acá en el Ecuador, en el Golfo de Guayaquil para el norte. En el espóndilos, que también es esta concha que no se da en las aguas frías y que se da en las aguas más calientes, más ecuatoriales, estaba presente en todas las culturas peruanas. Quizás las primeras conchas llegaron por tierra, pero las que llegaron a Chavín de Huantar, pero ya las que llegan en cantidades más grandes a la costa peruana, en la cultura moche, en la cultura chimú, tienen que haber habido ya un contacto por mar muy intenso, en donde había yo también he leído, a propósito de este trabajo, el tránsito que todavía hubo en la época colonial, cómo llegaban alimentos, o sea, llegaba, por ejemplo, la cebolla paiteña, que aquí se llama, que venía del norte del Perú, y el pescado venía salado de Sechura, y ha habido inclusive en esta balsa hasta hace 80 años comunicación. Tuve la oportunidad de conocer en una investigación un antiguo pescador peruano de Sechura, que vivía él en el sur de Talara y que falleció hace pocos años, pero que me contó la historia de cómo todavía en el año 35 viajaban en estas grandes balsas desde allá a Guayaquil, y el comercio que hacían en Guayaquil, porque traían a vender pescado seco y regresaban con una cantidad de productos, entre esos balsas y cañas y verdes y ropa y otros productos que compraban. Entonces ha habido una relación muy intensa entre nuestras dos ciudades, que somos de alguna manera como metrópolis vecinas una de otra, y que tenemos que ahondar los lazos con esta, digamos, oportunidad que tenemos del Bicentenario. Es una pena este año como nos ha tocado, pero sería inclusive interesante que vengan historiadores de allá de Trujillo a Guayaquil y de aquí a allá, para ver encuentros que podamos hacer en donde podamos investigar más cosas que todavía puedan encontrarse de esta relación. Sí, muchas gracias, doctor Rosales. Doy pase al historiador Fran Díaz Pretel, quien va a realizar unos comentarios sobre su exposición. Gracias, Victoria. En primer lugar, quiero felicitar al doctor Benjamín por la excelente e ilustrativa conferencia que nos ha dado. En realidad, eso nos ha permitido entender
que las relaciones continentales fueron muy estrechas, ¿no? Es cierto lo que comenta el profesor Castañeda, en la revisión de los protocolos de Trujillo se puede vislumbrar, ¿no?, esa estrecha relación comercial, pero también política que existe y que nos ha manifestado el doctor Benjamín en su disertación. En algún momento, Guayaquil va a decidir su segregación o pertenencia al Perú. Entonces, el expositor nos ha manifestado pues, que en realidad hay bandos e intereses opuestos, ¿no? Entonces, quería consultarle, y que debe ser también la duda y el interés de muchas personas que nos están escuchando, hay siempre una cuestión, ¿no?, en la agregación de Guayaquil a el virreinato peruano. La cédula de 1806 habla de una incorporación definitiva. De hecho, esa incorporación se lleva a cabo. Por ejemplo, el retiro del gobernador Cucalón y la designación de Francisco Gil de Taboada, el sobrino carnal precisamente del virrey, que había orquestado, ¿no?, e instigado a la agregación temprana de Guayaquil, tiene después un desenlace con otra real cédula del año de 1819, cuando restringe la agregación de Guayaquil al Perú solamente en materia militar. Entonces, doctor Benjamín, nos gustaría conocer un poco sobre ese aspecto que ha podido encontrar en los archivos, a la luz de las nuevas investigaciones que ha podido hacer. Muchas gracias. Sí, yo no he estudiado ese tema rigurosamente, pero el conocimiento que hay es que la cédula de 1802, que fue promocionada por el consejero de Indias Requena, que había sido primero gobernador de Guayaquil y luego fue gobernador de Maynas, él propone que la Real Audiencia de Quito no podía defender a Guayaquil de algún ataque, digamos, pirata o por agua, y que debería agregarse la parte militar, la dependencia militar a Lima y desagregársela de Quito. Sin embargo, temas judiciales de Real Audiencia quedaron igualmente integradas a Quito. Y en la provincia, en la región de Maynas, ahí también se decide que el aspecto religioso de la Amazonía, inclusive desde Borja y Quito, que se manejó siempre desde la época que se colonizó, digamos, o que se conoció esa región por parte de los españoles desde Quito, pasara de los franciscanos de Quito, que antes había sido los jesuitas hasta que fueron expulsados, que pasaran a los frailes franciscanos de Santa Rosa de Ocopa y que se manejara desde ahí. Eso hace que, en efecto, para la época de la independencia, en la práctica, el manejo de la Amazonía se da desde en lo religioso, desde Ocopa, y de alguna manera el Departamento de la Libertad o Trujillo tiene mucho que ver con Moyobamba y Chachapoyas, que era quizás la ciudad más importante en esa época de la gran región de Amazonas, que fue fuente de un conflicto entre el Ecuador, cuando desde que era Colombia, con el Perú, esa frontera, esa posición sobre Guayaquil, sobre Tumbes, sobre el Marañón. Es un problema que tuvimos latente desde la independencia, desde la batalla de Tarqui, desde los acuerdos que se firmaron en esa época, todo el proceso hasta el año 41 y recién hasta hace 20 años que finalmente se han resuelto los problemas territoriales. Pero el Ecuador sostenía que llegábamos hasta el Marañón o Amazonas, que era nuestro límite, y el Perú fue ocupando a través de Iquitos y de Borja, que estuvieron en manos peruanas, y fueron avanzando en el territorio que se colonizaba desde la sierra del Ecuador. Ese fue un conflicto que, como ustedes saben, se acabó en una guerra en el año 41, y en esa guerra se impuso el tratado que el Ecuador firmó y que luego ha sido ya ratificado luego de los últimos acuerdos de paz. Es interesante que mi interés en la historia o mi reconocimiento como historiador por parte de la Academia Ecuatoriana de la Historia ocurre después de que yo presenté una tesis doctoral en diplomacia, que es un libro que se llama Un puerto de paz y progreso. En ese libro yo hablaba de que teníamos que solucionar el problema limítrofe con el Perú
y hacerlo a través del comercio, haciendo que se abra el puerto de Sarameriza, sería el puerto que se comunique Sarameriza por tierra, como está ya la carretera de Guayaquil a la frontera en Morona, para que de Morona la carretera siga a Sarameriza y se pueda conectar la Amazonía, tanto peruana como brasilera, con el puerto de Guayaquil de una manera expedita, con me parece que son 10, 12 horas de viaje en carro desde Guayaquil hasta el puerto de Sarameriza, que ya está en el Bajo Marañón, donde es completamente navegable. Bueno, en esa tesis doctoral que presenté hace unos 30 años, hice una reseña histórica de las relaciones entre Ecuador y Perú. Fue interesante porque para esa reseña yo me hice un gran amigo peruano, un poco mayor a mí, el doctor de Negri Luna. Y él tanto venía acá y yo iba allá y nos reuníamos con algunos historiadores, tuvimos algunos encuentros historiadores para ayudar a entender la historia conjunta que hemos tenido y limar estas asperezas y tener un futuro con más encuentros y con más relación y con más comunicación y con más prosperidad para los dos países y las regiones fronterizas de los dos países. Creo que el Tratado de Paz ha sido en cierta parte exitoso porque uno ve la relación mucho más intensa que hay entre Piura y Machala, turistas que vienen del norte del Perú a Guayaquil, a Cuenca y ecuatorianos que van allá por carro. Se ha intensificado mucho y ha sido muy positivo, pero todavía falta mucho que hacer. Y falta y queda pendiente, yo no sé por qué la Cancillería ecuatoriana y la peruana no se han puesto de acuerdo, el Ministerio de Obras Públicas del Perú, de completar la carretera entre la vía que va a Puerto Morona y el puerto de Sarameriza. Creo que sería una vía que tendría un futuro comercial, turístico, muy importante, porque pasa justamente muy cerca de los Pongos de Manseriche, ese accidente geográfico que aparece desde los primeros planos que hacen los europeos. Justamente estaba viendo un plano hecho por este holandés en el siglo XVI, en donde pone una balsa y pone el Pongo. Hay una referencia que esto fue algo que hay un escritor, un peruano llamado Diego de Méndez, mejor dicho, un español, que era obispo en la costa del Perú, y que pone, y que según, digamos, algunos peruanos, el plano al que me refiero, hecho por el flamenco, tenía la influencia de Diego de Méndez, y él tenía información de la geografía del Perú y del Ecuador, del norte del Perú y del Ecuador, que sale reflejado en ese plano. Pero ahí ya estaba el Pongo, que es un sitio, digamos, no es una cascada, es como unos rápidos, en un encañonado. El Pongo de Manseriche es un accidente geográfico muy interesante, que debe ser parte de ese flujo turístico que puede haber entre Guayaquil y Iquitos a través de viajes por tierra y por agua en el río Marañón. Es decir, hay mucho que tenemos que hacer para el futuro comercial, prosperidad, mismo el apoyo que pudimos haber tenido si hubiera habido esta vía, para que cuando hubo la crisis en Iquitos, así como tuvimos en Guayaquil una crisis, pero unas semanas después puede haber habido comunicación entre hospitales de una región y otra, que hubieran facilitado en algún momento dado la comunicación, o que lo podemos hacer en el futuro. Entonces yo creo que mucho tenemos que hacer los dos países, la Cancillería de los dos países, los historiadores de los dos países y los políticos de los dos países para estrechar los lazos que tenemos. La relación histórica pues es inmensa, es prehistórica porque nuestros pueblos se comunicaban desde mucho antes. Nuestra gastronomía en la costa del Ecuador y la costa del Perú, entre Manabí y Trujillo, Lambayeque y Piura y Guayaquil y el Oro en la mitad, no hay tanta diferencia. Hay pocos matices diferentes, pero todos somos muy de pescado, de verde, de camote, y somos muy similares. A veces me ha tocado una arqueóloga piurana de Tumbes, pero ella es de Piura, no me acuerdo el nombre en este rato. Me dice que cuando ella recorría los sitios en Santa Elena, le sorprendía el parecido de los pueblos de Santa Elena con los pueblos tumbesinos. Y seguramente son más parecidos entre ellos que los de Tumbes con los de Trujillo, porque están en el mismo golfo, están en el mismo
mar interior, ese gran Golfo de Guayaquil, los unos al sur y los de Santa Elena al norte. Entonces, y hubo relación intensa entre esos pueblos, entre los que vivían en Chanduy, en Lambayeque, a través de la balsa, con los de lo que fue la colonia, la Real Audiencia de Quito y el Virreinato del Perú. La Real Audiencia de Quito fue parte del Virreinato del Perú hasta 1740, en donde pasamos a ser parte del Virreinato de Santa Fe de Bogotá. Pero la relación estaba ahí, era intensa y era continua. Y era total, y las geografías, como digo, en el Golfo son las mismas, tanto hay el copey o el petróleo en Santa Elena como hay en Talara, y la sal y el pescado, estamos en el mismo mar, y hemos tenido comunicación prehistórica, pero muy antigua, y nuestros pueblos son muy parecidos, hasta nuestro idioma se parece, nuestra forma de hablar. Es difícil, digamos, nos diferenciamos más con los caribeños que con los peruanos, y con los peruanos del norte más aún. Agradecemos. Doctor, tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar por el Facebook y algunos comentarios, ¿no? Juan Chigne, quien es un historiador también trujillano, amigo nuestro, nos pregunta: ¿cuál fue el rol estratégico que cumplió el puerto de Guayaquil en los planes de San Martín para proclamar la independencia del Perú? Bueno, el que Guayaquil haya estado independiente y que no había una amenaza española desde Guayaquil era una gran cosa para el proceso de independencia del Perú, tanto para la independencia que se da en Trujillo como para la independencia en Lima en el año 21. Estaba protegido el flanco, digamos. La guerra la tenía con el ejército realista en la sierra. No había ya mucha resistencia por mar, y no había un puerto enemigo cercano, Santiago, ya Valparaíso, digamos, Guayaquil. Y Panamá declara su independencia también en el año 21. Entonces, San Martín ya no tenía una amenaza marítima. Lo que tenía el problema, el ejército de San Martín proclama la independencia del Perú en Lima, pero todavía había un tremendo ejército que no había perdido una batalla, que estaba en la sierra. Eran dos ejércitos, porque el uno estaba en el Alto Perú, defendiendo un poco contra cualquier amenaza que podía haber habido de las Provincias Unidas de La Plata, pero las Provincias Unidas hicieron todo su esfuerzo hasta el año 15 y después se dieron por vencidas, porque era difícil desde el lado de Buenos Aires atacar el Alto Perú. ¿Y por qué? ¿Y por qué era difícil también del lado de Colombia atacar a Quito por el lado de Pasto? Porque habían realistas, habían pueblos indígenas que estaban muy convencidos eran realistas, estaban, diría yo, de alguna manera indoctrinados por curia española, por españoles que estaban en la iglesia, que en ciertos lados pertenencia a España contra la independencia y contra este republicanismo que se imponía, aunque en el Perú todavía había unos que estaban por un republicanismo y los otros que estaban por una monarquía. Y en todo caso, fue todo este proceso que facilitaba para San Martín el saber que Guayaquil estaba independiente. La noticia, cuando la recibe San Martín, se pone muy contento y le regala a Villamil un caballo que se viene trayendo él en la goleta y fusiles, pero no podía San Martín apoyar a Guayaquil con más. Y Guayaquil tuvo, como había pedido de entrada también, ayuda a Bolívar. Y entonces comienza a llegar la ayuda de Bolívar en el año 21. Primero viene el general Mírez con unos oficiales que venían a entrenar al ejército guayaquileño, que seguía llenándose de voluntarios, pero que no tenía experiencia. Luego llega el general Sucre con ya una cantidad un poco mayor de tropa, y se fue fortaleciendo este ejército para poder luchar desde Guayaquil contra el ejército español en Quito, porque en la zona del norte,
en donde estaban los pastos, había una resistencia realista muy grande y una orografía complicada que hacía difícil que Bolívar avance desde Popayán hacia Pasto. Entonces, todo este proceso de independencia se facilita tanto en el norte como en el sur con la independencia de Guayaquil. Y ese fue precisamente el objetivo que tuvieron estos patriotas en esas conversaciones que tienen de la fragua del Volcán que relata Villamil. Villamil, interesantemente, tenía ya él 60 y pico de años cuando unos jóvenes guayaquileños le dicen, oiga, usted que vivió esto, ¿por qué no escribe sobre esto? Porque no tenemos una relación. Y él estuvo desterrado una vez que él fue parte de un gobierno liberal que fue opuesto por García Moreno y perdieron una batalla que se llamó la Batalla de Guayaquil. Estuvo desterrada en Lima y en Lima escribe, y en Lima publica en el año 63. Luego regresa al Ecuador y muere acá en el 66. Pero publica este librito que se llama Reseña de los acontecimientos históricos del 9 de octubre de Guayaquil, de tal año, de tal mes a tal mes. Este libro es en donde relata todas las reuniones que tuvieron los patriotas previos a lanzar este golpe, las discusiones, los motivos, a quién nombramos, a quién unimos, a quién no, y hace interesante relato. También es muy interesante que Villamil, sobre esta época del proceso de independencia, dicen que en Guayaquil habían 3 partidos. Realmente hay otro historiador que habla de inclusive el tercero se divide en 2, pero son 3. El uno de personas en Guayaquil, sobre todo comerciantes de cacao, que en efecto comerciaban a través de Lima, tenían relaciones comerciales, el cacao ya se exportaba de Guayaquil directamente a la península, ya no tenía, pero había una relación intensa, que querían unirse al Perú porque decían que Guayaquil era más cercano al Perú. Acuérdense que era más fácil seguramente venir a la universidad en Lima desde Guayaquil que ir a Quito, que también había universidad, en Guayaquil no había. Entonces, había también otros que querían ser parte de Colombia por Bolívar, la figura de Bolívar, porque además ya sucedió que tanto Cuenca como Quito y posteriormente Manabí se adhirieron a Colombia. Dijeron, nosotros somos parte de este gran país y Guayaquil todavía estaba en esa situación. Y dice Villamil y dicen los otros que el tercer partido, el de los guayaquileños que querían ser independientes de Colombia, que la consideraban muy lejos, y de Perú, que la consideraban muy lejos, y que querían formar un país con o solos como provincia libre de Guayaquil, como ya habían sido 2 años, o con la audiencia de Quito, con el resto de la audiencia de Quito. ¿Qué es lo que finalmente pasó cuando en 1830 Ecuador se separa de Colombia, que se dividió en ese mismo año cuando se separa Venezuela, queda Nueva Granada sola, y Nueva Granada asume el nombre de Colombia, que era el que había tenido la unión de la Capitanía de Venezuela con el Virreinato de Santa Fe, incluido en ese virreinato a la Real Audiencia de Quito. Ahora, para Bolívar, él siempre fue terminante. Él no podía aceptar que Guayaquil, que era el único puerto que esta gran Colombia tenía importante en el Pacífico, dejara de ser parte de Colombia. Y el puerto de Guayaquil es vital y fundamental no solo para Quito, sino para Cuenca. Y si Cuenca y Quito ya se habían adherido a Colombia, entonces no podía pensarse de otra manera. Quiero recordarles un personaje que es nacido en Cuenca, pero que tenía su fortuna en Guayaquil y que fue intendente en Guayaquil y muy querido en Guayaquil y que fue presidente del Perú, el general Lamar. El general Lamar, que nosotros lo consideramos guayaquileño, los cuencanos lo consideran cuencano y los peruanos lo consideran peruano, era un oficial nacido en Cuenca con mucha familia en Guayaquil, pariente de todos los de Guayaquil y que vivió en Guayaquil y propiedades en Guayaquil, que se hizo muy querido como general, era general español, que se cambió a los patriotas y fue nombrado presidente del Perú. Él en un momento dado dijo, no, pues yo quiero que también Cuenca y Guayaquil fueran del Perú. Y ahí viene la primera guerra que hay, o la guerra entre Colombia y el Perú en el año 28, y que no se acaba sino en el año 30, porque luego de la batalla de Tarqui, los peruanos, seguramente apoyados por un grupo de guayaquileños, no querían desocupar Guayaquil. Tuvo que venir
Bolívar a Mapasingue para que los peruanos dejen Guayaquil en el año 30. Entonces había un interés de un grupo de guayaquileños, pero del Perú, que Guayaquil sea peruano por la importancia estratégica que Guayaquil tenía, pero era más importante para Quito, y Quito no podía haber sido Ecuador si no era con Guayaquil. Y los guayaquileños, el número principal de guayaquileños, según Villamil, según Fajardo y según otros historiadores de la época, el Estruje inclusive, el grupo Aguirre Abad, que es otro que era niño cuando sucedió la independencia, pero que conocía todo lo que pensaban sus mayores. Es que el grupo mayoritario de Guayaquil quería que Guayaquil con la Real Audiencia formaran un país independiente, que es el país que tenemos ahora, que es Ecuador. Y el encuentro, digamos, de Ecuador con estos 180 años en que nos sentimos que primero que la frontera era, que Tumbes pertenecía, y como sucedió en la época, más vale a la provincia de Guayaquil en la mayor época, y que Maynas dependía de Cuenca y de Quito. Y esta situación, como ustedes saben, yo la conozco y conozco la posición peruana muy bien porque la estudié y la aprendí en su momento, y nos mantuvo separados muchos años, pero finalmente con el último acuerdo de paz, aunque ya quedó todo resuelto. Así que es algo que lo podemos dejar para el pasado y podemos más vale buscar el futuro de nuestros dos países y de nuestras dos regiones, buscando la prosperidad en este marco de paz que tenemos ahora. Sí, muchas gracias, doctor Rosales. Para culminar con su excelente exposición, le quiero hacer llegar dos comentarios valiosos, ¿no?, que nos han hecho llegar de Facebook, ¿no? El primero, formulado por el profesor Evelio Aitán Pajares, quien nos dice: el capitán Joaquín Febres Cordero fue uno de los primeros prefectos de Cajamarca, luego se retiró y regresó a Guayaquil. El siguiente comentario ha sido enviado por Javier Morillas y señala: en Jaén, Cajamarca, hay en sus bibliotecas información no difundida sobre Guayaquil y su proceso independentista. Bueno, en la primera observación, hay varios Febres Corderos. León de Febres Cordero, en efecto, es el que está en la independencia de Guayaquil, pero él es un general que luego se va a Venezuela y es un político importante en Venezuela y muere en Venezuela. Alguna vez vino de visita acá, con Villamil se vio en alguna hacienda, en algo en Guayaquil, porque alguna familiar tenía. Y los Febres Corderos de Guayaquil son descendientes de un hermano del que vino. Y yo creo que hubieron algunos otros Febres Corderos, seguramente el que menciona el señor, no sé si es el mismo capitán o que fue antes de que venga a Guayaquil, como cuando era oficial español, que estuvo allá, es posible, no conozco. Sobre lo segundo, me parece muy interesante, yo no conozco Jaén, y Jaén de Bracamoros también aparece siempre en los límites de lo que era la Real Audiencia de Quito. Entonces es posible que haya mucha, y me parece interesante conocer que haya un archivo en Jaén y que en ese archivo en Jaén pueda haber información de la independencia de Guayaquil. Me gustaría mucho conocer más de eso, así que si hay una oportunidad y si la persona que escribió, si tuviera mi correo electrónico, se pone en contacto conmigo, quizás algún rato haya oportunidad de ir a Jaén, de conocer esa zona norte de Perú. Yo he avanzado por el lado ecuatoriano, he avanzado hasta Palanda, desde Vilcabamba, que es una región muy bonita, a Palanda, en la provincia de Zamora Chinchipe, donde hay un sitio arqueológico muy interesante, un sitio arqueológico donde se encontraron semillas de cacao, que es parte de la prueba de que el cacao, pues, que es origen amazónico, de alguna manera hace ya 4.000 años se lo utilizaba ahí en Santana, la Florida, en este sitio arqueológico, y de ahí debe haber llegado a la costa del Ecuador. El cacao, como ustedes saben, se lo cultivó en Centroamérica, en Mesoamérica, y ahí se hizo el chocolate, pero el cacao es de origen sudamericano y el transporte allá, según la teoría que yo tengo, se la hizo en esas balsas y lo utilizaban nuestros hombres acá de Sudamérica, más la fruta, y en Centroamérica fue la semilla la que tuvo más utilización y la que utilizó el chocolate. Pero es una de las anécdotas interesantes de esta comunicación que hubo a través de esta embarcación
que podía navegar a larga distancia, cientos y miles de años antes de que lleguen los españoles, y que comunicó con el Perú, con el mundo andino. El mundo andino se comunicó con Mesoamérica y eso ayudó mucho quizás al desarrollo de las culturas de las dos regiones. Hay muchos aspectos interesantes. Por ejemplo, hay un perro sin pelo en mexicano y hay el perro sin pelo peruano. Y tienen una similitud, y creo que hasta el ADN va por ahí, que por ahí mismo son. De alguna manera llegó, y no está en Colombia ni en Centroamérica. Es decir, hay aspectos interesantes del estudio que yo vengo realizando en botánico, biológico, arqueológico, que dan a entender con claridad que hubo una comunicación interoceánica de a larga distancia entre los pueblos de la costa del Ecuador, del norte del Perú, con los pueblos de Mesoamérica. Y que ayudaron, por ejemplo, como dice la Dorothy Hostler, esta arqueóloga norteamericana, que la técnica del bronce arsenical que se descubre en Sicán, en la zona de Lambayeque, que hay pues en el Ecuador las hachas monedas, esa técnica llega a Mesoamérica en el año 800, y que los pueblos, los tarascos, son los que desarrollan la metalurgia en Mesoamérica, y que es con tecnología que llega de Sudamérica, del norte del Perú, a través de esta línea de comunicación, a través de las balsas. Muchas gracias, doctor Rosales. Una última consulta que nos acaban de hacer llegar a través del Facebook, si usted lo permite. Sí, cómo no. Jorge Eduardo Valdés Rodríguez consulta: dentro del contexto de la independencia de Guayaquil, ¿qué importancia dan a la contribución de Chachapoyas con la batalla de Iguazurco, que permitió el envío de la expedición auxiliar del Perú a Quito y a Guayaquil? Lo que yo conozco, usted me habla de Chachapoyas, Moyobamba, los acontecimientos en el año 21 en el oriente de la libertad. Yo lo que conozco es que el general Santa Cruz viene desde Piura hacia Loja, y ahí se encuentra con el ejército que comandaba Sucre, con tropas colombianas y ecuatorianas, y se encuentran ahí, de ahí suben hacia Cuenca, pero no desde Chachapoyas, sino desde la costa peruana. Y ahí vino la caballería también. Yo no sé, los acontecimientos en Chachapoyas son un poco como que a un lado, que claro, que cogen e independizan la capital de Maynas y Moyobamba y toda la zona, pero era más deshabitado, y yo no creo que el ejército podía haber venido de allá. Tenía que haber venido de la costa, como en efecto se sabe que vino, seguramente del propio Trujillo. De Trujillo a Piura, yo no sé por dónde mandó San Martín, dónde estaba Santa Cruz, pero hay una caballería importante, hay dos escuadrones, como dije. Un escuadrón es argentino, con la Valle, y el otro no tengo el nombre del oficial peruano que estaba a cargo del escuadrón peruano. Se unen al escuadrón colombiano con Sestori, y son los que, esa caballería fortalecida del ejército patriota que luchaba por la independencia de la Real Audiencia de Quito, gracias a la caballería peruana y argentina, son los que vencen en Tapi. Pero que yo sepa, ellos vienen de Piura hacia Loja, hacia la sierra del Ecuador. Lo de Chachapoyas me parece que fue un proceso no aislado ni independiente, estaba muy relacionado con Trujillo y tiene que haber sido estratégicamente importante para todos, pero no tuvo una incidencia directa porque las tropas no venían desde allá. Muchas gracias, doctor Benjamín Rosales. A nombre de la Comisión Regional del Bicentenario La Libertad, Perú, le agradecemos su importante disertación del día de hoy. Y agradecemos, sí, agradecemos también a todos los participantes que nos siguen semana a semana, y los invitamos a seguir participando en la siguiente semana en este ciclo de conferencias. Muchas gracias nuevamente, doctor Rosales. Gracias, Victoria. Gracias, Juan. Gracias con todos los que han escuchado. Ha sido interesante platicar este tema. Y viva la libertad de Guayaquil, viva la libertad de Trujillo. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.